Muy buenas, buenas. El Gimnasio Pedagógico Nuestra Señora de Fátima les da la bienvenida al programa Gimnaseando Ando. Para ello debes seguir las siguientes instrucciones: copiar en tu cuaderno la fecha, la afirmación objetivo, tomar nota de la conceptualización y ejercicio, resolver los ejercicios y las actividades planteadas y evidenciar a través de una fotografía y enviar al correo del profesor. Nuestra afirmación es la número 3: comprender el concepto y aplicación y relación de las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión en contextos particulares. El objetivo de este video es determinar las medidas de tendencia central y de dispersión de un conjunto de datos. Aquí podemos observar una gráfica donde cada color representa la media aritmética, la mediana, la moda, los cuartiles, percentiles y una serie de medidas de dispersión que se estudiarán en el futuro. Entrando en materia, vamos a hablar de las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son parámetros estadísticos que nos informan sobre el centro de la distribución de la muestra o población estadística. Aclaremos las medidas de posición central son una ayuda en forma de resumen, pero no son categóricas. Como resumen puede darnos una información de lo que en promedio cabría de esperar, pero no siempre son precisas. Para analizar mejor estas medidas, es recomendable combinarlas con las medidas de dispersión, que en este video también las trabajaremos. Las medidas de dispersión tampoco son infalibles, pero nos ofrecen información sobre la variabilidad de una determinada variable, valga la redundancia. Eh, Hay que combinar las dos medidas, la de tendencia central y la medida de dispersión, para obtener unos análisis que tengan mejor resultado. Bueno chicos, aquí estaremos trabajando con la media aritmética, o lo que se conoce también como promedio, que es el valor promedio del conjunto de datos numéricos, calculada como la suma del conjunto de valores dividida entre el número total de valores. A continuación se muestra la fórmula de la media aritmética. Aquí se puede escribir media y se le escribe entre paréntesis X mayúscula, o también se puede representar con una X agregándole un guión sobre esta. Y aquí tenemos la fórmula que dice que la media aritmética es igual a x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más x sub n entre n. En algunos textos encontrarán f sub 1 más f sub 2 más f sub 3 más f sub n entre n minúscula. Esto puede ir cambiando. Y aquí hay una representación, vamos a decir, la gráfica de cuál es la media aritmética. Aquí tenemos tres datos y se dividen entre ese número de datos, se suman. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la media aritmética. La media aritmética, tenemos el ejemplo de la edad de 20 estudiantes de un grado. Son 15, 16, 17 y así son 20 edades que están aquí. Lo recomendable es organizarlas de menor a mayor, escribir 14, ordenarlas. Y luego se van a sumar, como lo indica, y se divide entre el número total de datos. En este caso son 20 datos y se debe dividir entre 20. La suma de todas estas edades da 315 y 315 dividido entre 20 nos da 15,75. Ese es el promedio. Ahora vamos a hablar de la moda. La moda es el valor de una serie de datos que aparece con más frecuencia, el valor que más se repite. Se obtiene fácilmente de una clasificación ordenada. Hay que ordenar los datos. Los valores siguientes son las clasificaciones de los alumnos, las calificaciones de los alumnos durante el año. Alguien sacó 7, otro sacó 8, 9, 7, 9, 8, 8, 8, 7 y 8. Este es de un alumno. Esas fueron las notas que él sacó.
La moda es el dato que más se repite. El de mayor frecuencia es el 8. Fíjense que aparece 1, 2, 3, 4 y 5 veces. ¿De cuántas veces? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y de 10. De 10 veces se repite 5. Por lo tanto, esa es la moda. Podemos afirmar entonces que el modo es igual a 8, o la moda también se le conoce como modo, dado que es el valor que aparece con mayor frecuencia. Aquí vemos un dibujo que nos muestra cuál es el promedio de estatura que más se repite. Fíjense, esta es una persona amarilla que tiene una estatura, y fíjense que aquí tiene una persona roja que tiene la misma estatura, y aquí tiene una persona morada que tiene la misma estatura. Y entonces fíjense que esta es más alta, esta es más alta, esta es más baja y esta es más baja. El dato que más se repite es esta estatura, por lo tanto esa va a ser nuestra moda. Bien chicos, ahora les hablaré de la mediana. La mediana es el valor medio de una secuencia ordenada de datos. La fórmula para hallar la mediana es cuando el número de observaciones es par, se agarra y se suman y se dividen entre 2. Y cuando es impar, es igual, se le suma 1 y se divide entre 2. Por ejemplo, vemos la mediana, es el valor que se encuentra en el centro del conjunto de datos. Fíjense, aquí hay 7 datos, él va a quedar justamente en la mitad, es decir, en el dato 4. Veamos el ejemplo. 7 jóvenes compitieron en una carrera de 100 metros. 100 metros planos. Los siguientes datos representan los tiempos en segundos. Para realizar el recorrido. Uno utilizó 12, 14 segundos, 15, 13, 11, 12 y 16. Fíjense que hay ¿cuántos datos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Para ello se debe ordenar los datos ya sea en orden creciente o decreciente. Vamos a hacerlo en orden creciente. 11, 12, 12, 13, 14, 15 y 16. Lugar de la mediana. ¿Cómo se hace? Se agarra y se suman porque son 7 datos que tenemos. Se le suma 1 y se divide entre 2. 7 más 1 es 8, dividido en 2 es 4. Por lo tanto, la mediana es el valor que ocupa el cuarto lugar. En este caso es 13. Fíjense, un lugar, 2 lugares, 3 lugares y este es el cuarto lugar. Este viene siendo la mediana del conjunto. Aquí encontramos, ahora vamos a trabajar con las medidas de dispersión o las medidas de variabilidad. Para ello debemos entender que son parámetros estadísticos que indican cómo se alejan los datos respecto a la media aritmética. Aquí está la media aritmética, ¿la ven? Y cómo se alejan los datos. Van alejando, por eso que se llaman de dispersión, cómo se dispersa. Y sirven para indicar la variabilidad de los datos. Las medidas de dispersión más utilizadas son el rango, la desviación estándar, también se le conoce como desviación típica, y la varianza. Fíjese aquí, en esta gráfica que observamos aquí, hay mucha dispersión, hay una mayor dispersión, mientras que aquí hay una menor dispersión. Y eso nos ayuda a tomar ciertas decisiones cuando estamos analizando un fenómeno o un conjunto de datos. Los datos estadísticos de tendencia central nos indican dónde se sitúa un grupo de datos. Los de la variabilidad o dispersión nos indican si las puntuaciones o valores están próximas entre sí o de lo contrario están muy dispersas. Entre la medida de dispersión que ya les comenté, que abordaremos en este video son el rango, la desviación típica o estándar y la varianza. Y ahora continuemos con la definición o la conceptualización de cada uno de ellos. Generalmente los datos que nosotros vamos a utilizar o que se utilizan en estadística son datos muy grandes y se acostumbran a agruparlos
y en esas agrupaciones pues se debe hallar el rango. El rango nos indica la dispersión entre los valores extremos de una variable, es decir, se calcula como la diferencia entre el mayor y el menor valor de la variable. Se denota con la letra R. Y R va a ser igual a x sub n menos x sub 1. Es decir, el límite, esto también se conoce como límite superior menos el límite inferior. La resta o la diferencia de estos dos datos, el mayor y el menor, nos va a dar el rango, donde x sub n, como dice aquí, es el mayor valor de la variable y x sub 1 es el menor valor de la variable. A continuación vamos a entender lo que es la desviación típica o estándar. Mide el grado de dispersión de los datos con respecto a la media y se denota con la letra S. Con la letra S mayúscula para una muestra o con la letra griega rho para una población. Fíjense que son dos cosas muy distintas, para una muestra y para una población. Se define como la raíz cuadrada de la varianza según la expresión que se da a continuación. S es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n de la diferencia de x sub 1 menos, ¿qué es esto? Recordamos que es esto. Esta es la media aritmética y esto es cada uno de los valores. Todo elevado al cuadrado y debe dividirse entre el número de datos menos 1. Aquí se puede observar lo que es una desviación estándar. Aquí tenemos 68%, aquí tenemos la media. Recuerde que ella va, que las medidas de dispersión van a girar o van a estar en torno a la media aritmética. Bueno, es importante entender primero qué es la varianza. La varianza es el promedio de los cuadrados de las desviaciones medidas alrededor de la media. Fíjense, es el promedio de las desviaciones medidas alrededor de la media. Entonces se debe elevar al cuadrado. ¿Quién es esto? Esto es rho. Elevado al cuadrado es igual a la sumatoria que va desde n o de i igual a 1 hasta n. N va a ser el número de datos que nosotros tenemos. Y va a ser la diferencia entre cada uno de los valores menos la media aritmética elevado al cuadrado. Fíjense que aquí está, esto es para una población y esta varianza es para una muestra. Ambas son varianzas. Aquí vemos la varianza que van a girar en torno a la media aritmética. A continuación, les presento un ejemplo donde deben calcular las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión que hemos trabajado, que son rango, varianza y desviación estándar. El tiempo en segundos de una carrera de metro que estudiantes fueron 12, 14, 13, 12, 12, 11, 15, 16 y 14. De ellos deben determinar las medidas de tendencia central. Y la medida de dispersión que ya hemos visto, que son rango, varianza y desviación estándar. Lo primero que debemos hacer es organizar los datos, escribirlos de menor a mayor y luego aplicar la fórmula de la media aritmética. La media aritmética. La fórmula de la media aritmética dice que la media se debe escribir con una X y agregarle un guión arriba y hacer la sumatoria. Al hacer la sumatoria de todos estos datos, me da 119 y dividirlo entre el número de datos que es 9. Por lo tanto, la media aritmética es 9. Por lo tanto, la media aritmética es 13,20. Terminar la moda, pues lo sencillo es hallar el dato que más se repite, en este caso es 12. Para hallar la mediana aplicamos la fórmula que es el número de datos, sumarle 1 y dividirlo entre 2. Eso nos da que es igual a 5 y luego ubicamos en qué puesto, en qué lugar se encuentra, qué número se encuentra en el puesto quinto. 1, 2, 3, 4, 5. En este caso es 13
y esa sería nuestra media aritmética. Bueno chicos, nos despedimos hasta un próximo video.